vamos ahora a presentarle a nuestra distinguida invitada esta mañana. Se trata de la abogada especialista en temas de familia, la licenciada Gilma de León, que además es presidenta de Funda Género. Buen día, licenciada de León, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días. Yo ya le he dicho que es un honor y una grata oportunidad estar en su tan respetado y escuchado programa. Muchas gracias. La licenciada de León, ella es la abogada de la exdirectora del CENIAF, en este caso la licenciada Mayra Silvera. Ella salió del CENIAF el día 4 de marzo en medio de un escándalo de los servicios psicológicos que dan en los albergues que están supervisados por el Estado. Entonces, invitamos a la propia licenciada Silvera, no obstante, nos dijo que con mucho gusto su abogada, en efecto, está con nosotros. Don Milton Enríquez, adelante. Pero déjeme corregir un tema. Mayra pertenece a la Asociación Nacional de Abogados de Familia. Nosotros somos fundadoras y vicepresidenta. Y con mucho gusto, ante las circunstancias que ella vivió y que son de conocimiento público, ella acudió a algunos de los abogados de la organización, particularmente a mi persona, y le he estado dando todo el apoyo y orientación, pero no estoy constituida como su apoderada ni como su abogada, porque además de lo que hemos investigado, no hemos sacado como conclusión de que hay ningún hecho que se le pueda atribuir a ella como un delito o una falta grave para que ella requiera de un apoderado judicial. Muchas gracias por la aclaración, licenciada de León. Don Milton. Sí, aprovechamos la presencia de la licenciada Gilma de León, que ha explicado su relación con la licenciada Mayra Silvera, para saber si ella nos puede ofrecer alguna información sobre la circunstancia de la renuncia aparentemente impuesta que realizó la licenciada Silvera a su cargo de directora de CENIAF. Lo que hemos podido reconstruir, ella entra como directora de asesoría legal, creo que ese era el cargo inicial, recomendada por la entonces subdirectora y actual gobernadora de la provincia de Panamá. Cuando se da la vacancia de la dirección y la subdirección, es nombrada directora, creo que encargada, no sé si llegó a ser ratificada, y luego de que ella ordena una investigación y anuncia que hay hallazgos, la llaman a la presidencia simultáneamente con el momento en que ella iba a presentar esa información a la opinión pública. Le presentan una carta ya elaborada donde ella estaba renunciando, la hacen firmar y queda renunciada. La pregunta es si eso corresponde con los hechos o cuáles son. Y dos, ¿cuáles eran esos hallazgos que ella había determinado que era importante informar a la ciudadanía? Bien, la secuencia es la siguiente. Por alguna razón sale la directora y la subdirectora, y en efecto hay algún tipo de relación previa de la licenciada Mayra Silvera con CENIAF. Creo que tenía alguna designación de unas tareas como abogada, y cuando sale la directora y la subdirectora, Sara García y Sara Rodríguez y Sara García, lo que me cuenta es que le piden que ella pues asuma el cargo, y particularmente se lo solicita la licenciada Carla García, con la cual tenía una relación de amistad. Ella acepta el cargo. En efecto, como usted lo ha señalado, ella asume la posición, es ratificada, y cuando ella, a los 3 días de haber asumido el cargo, surge el tema de que se hace pública la supuesta investigación que se hace por la subcomisión de la mujer de la Asamblea
legislativa, la mujer, la niñez, la adolescencia y la familia de la Asamblea Legislativa, que yo no me cansaré de decirlo, que en el capítulo 5 de la Constitución, donde se establecen las funciones de la Asamblea Legislativa, no está para nada la investigación de delitos. Es más, yo siento que se atrasó y se advirtió a las personas que pudieran haber cometido algún tipo de delito, inclusive la diligencia grave, de haber alertado de la manera como se hizo con esta parafernalia que ya todos conocemos. Permítame, licenciada León, permítame, porque esto amerita una ampliación. Yo tengo un corte comercial. Al regreso, tenga bien elaborarnos más, porque nos parece muy significativo el hecho de que la Asamblea no tenía este tipo de responsabilidad desde el punto de vista constitucional. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Gilma de León. Ella es la presidenta de Fundagénero, es abogada de familia, nos honra esta mañana con su presencia y está desclasificando algunas cosas con relación a la renuncia inesperada porque ya ella había presentado una renuncia en el mes de febrero, si mal no recuerdo, y ahora resulta que ella le presenta un documento ya debidamente redactado en el cual ella renuncia producto pues de este tipo de presión. Continúe, licenciada de León, por favor. Sí, yo no quiero restarle valor a la alerta que se hace de parte de la subcomisión de la mujer. Lo que estoy señalando es que fueron 6 meses de una investigación donde se tenía conocimiento que se estaban dando hechos tipificados como delitos contra el menor y que se esperó 6 meses para hacerlo público, y que el día preciso en que yo en un medio de comunicación hago esta denuncia que estoy formulando hoy, que ellos no tenían ninguna facultad para hacer esas investigaciones, ese mismo día la comisión se dirige a la entidad que tiene la facultad jurisdiccional para investigar delitos, que es el Ministerio Público. Y qué bueno que sea así. Pero lo que quiero señalar es que cuando se hacen ese tipo de cosas, primero, la ex magistrada Troitiño coincide conmigo que desde el día 1 que se llegó al conocimiento de esa subcomisión, que se estaban en los albergues cometiendo algún tipo de delito contra menores, de inmediato debió haberlo puesto en conocimiento de la entidad investigativa que era el Ministerio Público. O sea que se esperaron 6 meses y en 6 meses se siguieron produciendo los delitos de maltrato contra el menor. Y yo quiero que esto se quede bien claro, porque con buena voluntad nosotros no hacemos las cosas. A veces la buena voluntad se convierte en hechos que son encubrimiento o complicidad sin que nosotros tengamos la visión de que no podemos estar introduciéndonos, un órgano no se puede estar introduciendo en las funciones de otro órgano. Eso es una intromisión, aunque se tenga buena voluntad. Entonces, perdón, licenciada de León, para no saltar del punto. El artículo 161 de la Constitución Política de la República de Panamá dice: son funciones administrativas de la Asamblea Nacional, y en el numeral 6 dice: nombrar con sujeción a lo previsto en esta Constitución y en el reglamento interno las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y las comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público para que informen al Pleno a fin de que dicte las medidas que considera apropiadas. Entonces, hay un sustento constitucional para nombrar comisiones de investigación de temas de interés público. Quisiera que usted elabore un poco para aseverar de que la Asamblea no tiene esa facultad. Discrepo totalmente con la interpretación que usted hace de ese artículo y el numeral que me cita. Esto tiene que ver con las funciones legislativas de la Asamblea. Pero dice de investigación, no dice de otra cosa. Claro, investigación, pero no tiene que ver con investigaciones de tipo delictivo, pero vamos a suponer no, delictivo no, de tema de interés nacional. Aquí sí, el tema de interés es cómo funcionan los albergues, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros estamos investigando cómo funcionan los albergues para establecer
leyes o dirigir presupuestos o mejorar la condición o hacer observaciones, llamando entonces a los directivos de de las instituciones que tienen que ver, en este caso era la Junta Directiva de CENIAF, y todos los ministerios que tenían que ver con esto, que era una multiplicidad de ministerios, por tanto había una responsabilidad compartida, podían haber llamado a todas esas personas. Allí sí hubiera tenido una función y una legitimidad. Pero si yo me doy cuenta como una comisión que se crea para investigar con ese carácter social al que usted me hace mención, yo me doy cuenta que se están cometiendo delitos, yo quiero preguntarle a usted que me está señalando que hay legitimidad para esto, si es que fuera esa la interpretación suya, ¿cómo voy a esperar 6 meses en donde estoy teniendo conocimiento que se están produciendo delitos graves, incluyendo delitos contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de menores? Que no hay contradicción entre nuestras posiciones, licenciada, porque lo que yo quiero decir es que la Asamblea puede hacer una investigación sobre el funcionamiento de los albergues, claro, y la Asamblea y sus diputados están Así obligados por ley y por la ley. Constitución de que si determinan que hay un posible delito, a trasladar el tema penal al Ministerio Público. Eso es una obligación. Y si hubo mora en hacerlo, hay responsabilidad. Pero mi punto es que sí hay legitimidad para hacer la investigación de la situación de los albergues, lo que hubo una mora injustificada en denunciar penalmente lo que habían encontrado. Injustificada y criminal. Mire lo que le estoy diciendo. Bueno, ojalá se caiga a la responsabilidad de eso. Y esto no solamente lo señala la ex magistrada Esmeralda de Troitiño, sino que nos ha llevado a presentar una queja ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Panamá está siendo objeto de una queja por esta situación de esto que usted le llama mora, ¿verdad? Pero una mora de 6 meses, en donde por 6 meses estos niños siguieron siendo objeto de estos hechos que este día en particular se hace público de la manera como se hace y que genera realmente el asombro, la inconformidad y que se producen toda una serie de reacciones sociales que han sido, estado no solamente a la vista de, que los medios de comunicación nacional han recogido, sino que le han dado la vuelta al mundo, que en los albergues de nuestro país se estaban produciendo hechos graves y delitos, inclusive de negligencia, delitos contra el poder y la libertad sexual, y utilizando a niños para toda clase de delitos, incurriéndose en negligencias graves. Pero lo que usted señala justamente de que los diputados y las diputadas que participaron en esa comisión incurrieron en faltas o posibles delitos, eso no excusa que los que estaban administrando CENIAF no hicieron su función supervisora para evitarlo también. No vamos a trasladarle la culpa a los diputados y exculpar a los que administraban CENIAF, ¿o esa es la estrategia legal? Pero es que cuando yo dije eso, no, nada más quiero precisarlo. No. Que no hay una exculpación, ¿verdad? Mire. Estamos tratando de hacer una secuencia de los hechos. Vale. En el caso de la señora, cuando sale la señora Sara Rodríguez y la licenciada que ahora es gobernadora, creo que la licenciada Sara según la información que tengo, tiene una posición en la Asamblea Legislativa, creo que está haciendo unas asesorías allá, y la licenciada García es la actual gobernadora. Cuando ellas salen, que queda en función la licenciada Silvera, lo que ocurre es lo siguiente. Inmediatamente sale la circunstancia esta que ha generado indignación y rechazo en toda la comunidad, y que se dieron esas reacciones sociales legítimas, ¿verdad? Ella
a los 3 días comienza a recibir toda clase de estar en su posición, comienza a recibir las reacciones que corresponderían en tal caso a lo que habría pasado en las otras actuaciones de las directoras anteriores, que bien o mal tendrían que dar cuenta de qué fue lo que hicieron y por qué no hubo el debido monitoreo, porque allí se dejó en la dirección de la licenciada Yasmín Cárdenas toda una serie de guías y protocolos para realizar el debido monitoreo de los albergues. En este momento, en donde ya se da a la opinión pública la noticia de la manera como se hizo, como quiera, y por eso yo le digo, puede haber habido buena voluntad, pero con buena voluntad nosotros no resolvemos las cosas, tenemos que tener legitimidad. En ese momento, ¿qué se dice? Se generaliza diciendo que los albergues, en los albergues se están maltratando niños, se están realizando toda clase de delitos en perjuicio de los niños y que quien está fallando es la institución llamada a ser la rectora en este momento de esta atención, de este monitoreo de los albergues. ¿Qué pasa? En el decreto ejecutivo 404 del 2020 estableció que los monitoreos y controles de los albergues se harían solamente 2 veces al año. La junta directiva es la que tiene que dar directrices sobre el tema de si hay o no hay suficientes presupuestos para hacer los monitoreos a nivel nacional. ¿Qué se llegó en el tiempo de que estaba dirigiendo CENIAF la licenciada Yasmín Cárdenas? Se hicieron regionales, ¿verdad? Para que pudiera tener más acceso y posibilidades de esta coordinación de los monitoreos y las supervisiones a nivel regional. Y por eso es que nosotros estamos planteando que si ese decreto ejecutivo establece en su artículo 12 que los directores de los albergues eran responsables de cuidar de la integridad física, de todo lo que tenía que ver con la alimentación, la educación y todo el aspecto de los cuidados generales de los chicos y chicas que estaban en esos albergues. Nosotros y la junta directiva tenía cada uno de esos ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, incluso la Contraloría, el Ministerio de Finanzas, cada uno tenía que ver con la supervisión de los albergues y cada uno de esos centros debía tener un personal técnico o enfermera o médico o trabajadora social que pudieran en un momento determinado supervisar como debía ser. Licenciado, permítame, vamos a retomar el tema después del corte comercial, porque se pone muy interesante esto, porque hay aquí revelaciones muy significativas. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, licenciada Gilma de León, usted como abogada de familia, presidenta de Funda Género, ha dicho una serie de afirmaciones interesantes en torno a la gestión de la licenciada Mayra Silvera al frente de la CENIAF, porque ella en su nota, ella dice que en nota de renuncia, que la indiferencia de distintas administraciones que no apoyaban con infraestructura, equipos suficientes para hacerle frente a esa crisis. Es lo que usted acaba de ampliar ahora y le agradeceré que siga profundizando más, licenciada de León, por favor. Mire, realmente cuando la licenciada Mayra llega, encuentra un equipo que correspondía, un equipo de personal
que correspondía a la administración anterior y unos que otros de la administración de la licenciada Yasmín Cárdenas, que eran técnicos. Entonces, ella necesita trabajar, necesita recoger información y resulta que en conversaciones con el defensor del pueblo, encuentra en una reunión que tienen, muy cordial, no como se ha dicho tergiversadamente, que él tenía más información que ella, porque no le habían dado la información requerida. Por ejemplo, mire, la regional de San Miguelito había sido cerrada. ¿Dónde están esos expedientes? ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos dineros que correspondían a la regional de San Miguelito? Por el otro lado, se establece que habían 86 albergues que se habían investigado. El fiscal Caraballo dice que habían 17 casos y se decían que se generalizó diciendo que en los albergues, hay albergues que tenían permiso, y hay albergues que tenían permisos en tránsito, hay albergues que sencillamente no estaban bajo la égida del MIDES o el ministerio, porque eran incluso albergues clandestinos. La licenciada Chandek dijo que ella habían visitado 86 albergues. De esos 86 albergues, hay albergues, centros que recibían niños, sobre todo lo de ciertas iglesias evangélicas que se dan esas funciones de recibir niños, pero que no tienen los requisitos que la ley establece para cumplir con los requisitos de albergue, que son muy rigurosos, ¿verdad? Entonces, inclusive yo quiero decirle que en el momento que sale la licenciada Mayra Silvera, ni siquiera se le había registrado la firma. O sea, que eso quiere decir que la licenciada Silvera no pudo hacer ninguna gestión de tipo financiero para llegar a resolver ningún tipo a dar ninguna solución con recursos de la institución. Entonces yo creo que realmente, dadas las circunstancias que no tenía yo un personal de su confianza, que no estaba recibiendo la información que requería y que cuando ella, recuerden que las dos trabajadoras sociales que presentan los informes en CENIAF son destituidas y ella con otra trabajadora social presenta entonces una información preliminar en donde realmente se establece que sí habían irregularidades. Ella presenta eso ante la junta directiva, pero igual, ella no podía contar con los recursos necesarios y por eso es que ella en la primera carta establece que ella no tiene el apoyo para poder darle a la niñez de este país, que estaba dentro de los albergues, que por cierto, quiero hacer énfasis, es que es una solución temporal. Los albergues no son depósitos de niños para toda la vida y el Estado tiene una responsabilidad sobre ese tema. Se acaba de aprobar una nueva ley de adopción que moderniza esa noble figura que es la adopción, que permitiría entonces que hubieran hogares acogentes que no necesariamente tienen que ser vía adopción, porque los niños están llamados a estar en familias y no en estos albergues que han resultado en depósitos de seres humanos. Entonces, ante esta eventualidad... Sí. No, yo coincido con usted en lo que debiera estar haciéndose y me alegra que existe una nueva legislación. Rubén Murgas ha dicho varias veces aquí que tiene que haber hogares de acogida mientras se da una adopción y que el tema de los albergues es muy temporal en una situación de emergencia. Lo han sacado al niño de una circunstancia urgente y entonces se coloca un albergue hasta que se pueda pasar a la siguiente etapa. Estamos de acuerdo con eso. Usted ha hecho una descripción de todos los distintos organismos, instituciones del Estado que tienen algún nivel de responsabilidad en la supervisión de los albergues, pero se genera una impresión de que hay una dispersión de responsabilidad donde entonces nadie es realmente responsable, pero lo puntual es que cuando la señora licenciada Silvera sale, voceros del gobierno aducen que la salida se debía, y usan una frase muy vernacular, que no podía con la múcura.
pero al mismo tiempo ella habla de hallazgos y la impresión que quedó es que si no podía con la mucura es porque nadie la estaba apoyando de aquellos que tenían que hacer su parte, si es que fuera el caso, pero que lo más importante no era eso, sino que ella había tocado un nervio, ella había encontrado algo realmente sensitivo y antes de que lo diera a conocer públicamente, la renunciaron. Yo lo que quiero tener claro es si en efecto ella no podía con la carga porque no se sentía apoyada y hasta ahí llegó el tema, o ella encontró algo realmente significativo que iba a denunciar y la renuncia era para que no lo hiciera. Más o menos en cuál escenario estamos. Mire, en efecto habían irregularidades, porque el Ministerio de Salud tenía la responsabilidad de que en esos albergues hubieran los cuidados sanitarios, y recordemos que estamos en pandemia. En este momento había que tener unas medidas sanitarias especiales. El Ministerio de Educación, para nada. Ahí habían niños que estaban en edad escolar y que no habían sido incorporados a ningún tipo de escolaridad. Habían niños especiales también que tenían, y niños con, por ejemplo, con parálisis cerebral o niños con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, recuerdo que una niña que me pareció patético, que en un albergue que estaba regentado por un pastor, la niña era epiléptica, necesitaba medicamentos y él rodeaba a la niña para que el resto de los niños oraran para que esa niña se mejorara. Entonces, usted ve que el perfil de las personas que tienen que dirigir estos albergues tiene que corresponder primero una persona preparada, capacitada, con sensibilidad, con empatía y que tenga definitivamente, sea una persona con criterio y que no puede ser definitivamente alguien que vaya a desvirtuar el papel que le corresponde, y es cuidar de la manera diversificada, con una responsabilidad que tenía que ver con los cuidados de la planta física, de la nutrición, de la parte médica, de la educación de esos niños en general, y muchas otras cosas que tenían que ver con la formación de esos niños y con la atención de cada uno de esos niños, porque recordemos que esos niños vienen de lugares donde han sido maltratados en el ambiente de su hogar, violencia doméstica. Son niños que ya han sido objeto de algún tipo de maltrato, desnutrición, descuido en su educación, y que además también han sido objeto de delitos contra el poder y la libertad sexual, precisamente en el medio donde deben ser cuidados, amados y atendidos. Entonces, esta situación, llevada al aspecto de la responsabilidad de la licenciada Mayra Silvera, la respuesta que da es de que cuando ella denuncia que están pasando en efecto este tipo de cosas y pide precisamente el apoyo porque no hay recursos, porque mire, el CENIAF tiene 6.5 millones de dólares para operar anualmente. De esos 6.5 millones, en el pago de planilla, solamente quedan, se van para el plano de planilla y solamente quedan $700,000 para toda esta atención y toda esta capacitación y todo este nombramiento del personal capacitado que tiene que haber en cada uno de los albergues. Es cierto que hay fundaciones que tienen recursos o que pueden aportar algún tipo de recursos aparte de los recursos que da el MIDES, pero dígame una cosa, una trabajadora social básica, su salario es $1,300, $1,400. Explíqueme cómo a nivel nacional, con los 50 albergues que habían, que algunos estaban financiados y otros no con el MIDES, ¿cómo podemos nosotros establecer la operatividad de CENIAF a nivel nacional y la formación de un personal capacitado inexistente? Yo voy a capacitar a una trabajadora que no existe, a una enfermera, a un médico que no existe, y quiero que sepa
que muchos de estos albergues viven de la buena voluntad del voluntariado de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales que están jubilados ya y que rinden su tiempo, como lo hacemos nosotros, que hacemos una diversidad de valores como un voluntariado, de labores como un voluntariado. Pero es que el Estado no puede ser un Estado que esté para muchas cosas dando la idea de que tenemos un Estado que está dirigiendo recursos para situaciones y tareas que realmente yo no sé ni cómo calificarlas. Por ejemplo, los 3 millones que se dieron para sincronizar los semáforos, y nosotros estamos pidiendo 3 millones para implementar los brazaletes electrónicos para la geolocalización de los agresores, para evitar la muerte de mujeres en manos de sus ofensores o femicidas, y ese dinero no aparece nunca. Los 20 millones que se dieron para pagar toda una serie de, no sé, colaboradores de la Asamblea Legislativa. Entonces, aquí tiene que haber discrecionalidad, priorización de las tareas, porque no hay nada que tenga mayor valor que la niñez en este país. Licenciada León, me queda un minuto. Un momentito, Rubén. Usted ha dicho que el presupuesto de la CENIAF es de 6.5 millones de dólares. Así es. Que solamente se le quedan $700.000. ¿En qué se va el resto de esos, después de $700.000, el resto de los millones esos? El pago de planillas. O sea, el pago de planilla a nivel nacional. A nivel nacional. Ajá. Entonces tienen personal para supervisar y va para allá, Milton. Le vamos a pedir, si puede, unos minutos más, porque esto no se puede quedar así, licenciada Delon, ¿sí? Viene más aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Pero la licenciada Gilma de León le estamos robando unos minutos más, una persona muy ocupada. Ella es la presidenta de Fundagénero, es una abogada de familia muy reconocida. A mí me la recomendó Mariela Ledesma, que fue parte aquí de esta empresa mucho tiempo. Estaba hablando usted y ha hecho un señalamiento importante, que de los 6.5 millones de dólares, solamente 700.000 van a los niños y el resto se va en, la palabra es mía, en burocracia, en pago de planilla. Eso es así, licenciada de León, ¿no? $700.000 para proyectos. Para proyectos, ok. Que Rubén, son los que pueden, al ejecutarse, poder brindar toda la supervisión, el monitoreo y sobre todo la capacitación que se necesita, porque cada cierto tiempo hay que estar capacitando a estas personas. No una persona, aunque venga de buena voluntad a apoyar un albergue, necesita ser capacitado. Y si es nombrado, necesita ser capacitado. Atender a niños con la diversidad de necesidades que ellos tienen no es una cosa que puede hacerse al azar. Y las personas que están, y mire, no hay perfil del ofensor sexual. Cualquiera puede ser. El obispo, el médico, el maestro, el profesor, el entrenador de cualquier cosa, porque es que lo que pasa es que estas personas, pedófilos o pederastas, ellos tienen como un imán para llegar sencillamente a todos los lugares donde hay niños, y no hay nadie que esté más expuesto, en mayor riesgo que un niño que está en un albergue, sin la supervisión que se tiene en este país, porque CENIAF coloca niños en los albergues, los juzgados de niñez y adolescencia colocan niños en los albergues. Y después, ¿dónde está la supervisión? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el monitoreo? ¿Dónde está la capacitación de estas personas que están nombradas para dirigir estos albergues y todas las personas que tienen que ver con que realmente estos albergues cumplan con los requisitos para que sean una función eficiente en beneficio de la niñez, que llega ahí como víctima de los hogares y de la sociedad, y después el Estado y los albergues le fallan? Rubén. Entonces, que no le siga fallando el Estado, porque yo sí valoro lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa y por el hecho
de que sacaron a la opinión pública un hecho atroz, un hecho deleznable, un hecho imperdonable del olvido en que se tenía y la negligencia en que se tienen a los niños que son víctimas de toda clase de delitos y de negligencias y que en los albergues son revictimizados. Rubén. Entonces, eso sí tiene valor. Licenciada, lo menos parecido a un hogar es un albergue. Así y, mismo. eso lo tiene muy claro en Estados Unidos. En Estados Unidos las autoridades buscan un hogar sustituto y transitorio para que el niño entre en lo que se llama un proceso de adopción después. Pero le pagan a un hogar, que es hogar donde hay niños, donde hay un papá y una mamá, y le pagan a ese hogar para que tenga a un niño transitoriamente. ¿Por qué no podemos llegar a ese caso en Panamá? La pregunta, ¿por qué tienen que existir los albergues? Bueno, el albergue tiene una razón de ser, porque en un momento determinado de una urgencia se dirigen a los niños que están siendo objeto de algún tipo de delitos o que están en las calles. Pero acuérdese que le acabo de decir que se acaba de aprobar una nueva ley de adopciones donde tienen hogares acogentes, que también se tiene la figura del hogar acogente, yo digo más modernizada, que tiene que cumplir con los mismos requisitos para que sea para las adopciones, ¿no? Porque tampoco, mire, no se crea, en los temas de niñez nosotros encontramos todas clases de situaciones enfermizas en personas que quieren tener niños, desde el tema de el tráfico de órganos, el tema de la pedofilia, que es uno de los negocios que a nivel internacional, con la trata de mujeres, es uno de los negocios que después de la Organización Internacional del tema de la droga y de las armas más lucrativos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener un rigor en los requisitos que se tienen para los hogares acogentes y para los que luego van a aspirar a ser padres adoptantes, ¿sí? Muy delicada la situación. Permítame, porque esta noticia usted lo planteó muy bien, nosotros lo hemos dicho aquí, es internacional, el escándalo, el escarnio que ha sufrido esta nación en cuanto a eso es terrible, o sea, una mala señal para la marca país. Pero yo creo que más grave todavía, y uno de los señalamientos que se nos hace fuera de este país, es que en los casos de alto perfil, vía ejemplo, generalmente lo que pagan las consecuencias son las personas de abajo, porque hasta ahora en los casos de alto perfil y no tanto perfil, de alto perfil también, en lo que yo llamo el sartén de la justicia, son puros peces pequeños los que están friéndose ahí, no se ha frito un solo pez grande. Se dice que aquí se está protegiendo a gente influyente e importante. ¿Usted qué opina acerca de la acción de la justicia en materia de la investigación y castigo de este crimen que usted, y coincido con usted, es deleznable contra menores desprotegidos, que es un acto además infame y de cobardía? ¿Cuál es su opinión acerca de esa realidad? Porque yo estoy viendo que están hablando de que una jefa de no sé qué por aquí, pero no hay ningún pez gordo de los señalados, de los abusos, estos infrahumanos, por cierto, señora licenciada de León. Mire, señora Adames, lo que le voy a contestar es muy duro. Eso espero, eso espero. Mire, esta buena voluntad de la Asamblea, de la Comisión de la Asamblea Legislativa, para mí es reprochable, porque alertó precisamente a que pudieran inclusive esconderse evidencias o prepararse. Tener tiempo, ganar tiempo. Este tipo de cosas no se hace así, con eso que yo le llamo la parafernalia, de que aquí se hicieron 6 meses de investigación sobre crímenes y delitos que se estaban cometiendo en perjuicio de menores en los albergues de este país. Primero, generalizando, se dijo que en los albergues, aquí no se ha dicho que albergues en ese primer momento, ni quiénes eran las personas. Usted me viene a decir a mí
que ellos van y investigan por 6 meses y no saben qué niño, qué persona. Oiga, por lo menos una investigación preliminar te devela a ti qué es lo que está pasando realmente allí. Pero entonces generalizan y resulta que ya se habían presentado casos anteriormente y que de los nuevos que han aparecido, resulta que el señor Caraballo está investigando 17 casos. Entonces, claro, un solo caso en perjuicio de menores es un hecho grave, imperdonable, y que no debe permitirse. Uno solo. Pero hay 17 casos. Y como le digo, aquí hay lugares donde se reciben niños que no son albergues, que no se han solicitado los permisos y que ni siquiera están en el mapa de las organizaciones que tienen que ver con el cuidado y atención y supervisión y monitoreo de los niños en albergues de este país, que particularmente es el Ministerio de Desarrollo Social y el CENIAF. Entonces, claro que sí, que qué bueno, de la manera como haya pasado, se dejó ver en la opinión pública lo que estaba pasando en los albergues de este país. Pero aquí hay que ver cómo nosotros resolvemos. Mire, aquí hay un tema que no hemos tocado. Aquí estamos buscando culpables, estamos buscando responsables. Y yo le quiero decir que los más grandes responsables están en la casa suya, en la casa mía y en la casa de gente que usted no se imagina y que han llegado al conocimiento mío en mi despacho, porque aparte de ser presidenta de la Fundación para la Equidad de Género, yo soy jurista y soy la directora del consultorio jurídico, del consultorio Gilma de León y Asociados. Tengo 43 años de ejercicio profesional y desde las más grandes figuras de este país han llegado sus esposas, sus hijas, que han sido objeto de delitos contra el pudor y la libertad sexual. Personas que están incluso recibiendo reconocimientos y que a la luz pública son los grandes señores que en sus licenciada propias León, casas eso es lo que nosotros nos mantiene con este tema, que no lo queremos soltar, y es la preocupación de que personas muy poderosas logran impedir que se haga una investigación y que se castigue a los realmente responsables. La pregunta es si su colega, porque sabemos que no es su cliente, la licenciada Silvera, está dispuesta a voluntarizarse, a ir al Ministerio Público a decir lo que ella descubrió y que no le permitieron denunciar públicamente, porque así como usted maneja alguna información que la confidencialidad profesional tal vez no le permita y voluntarizarlo ante el Ministerio Público, ella, que estuvo encargada de la dirección y que encontró una información aparentemente tan sensitiva que produjo que se movieran fuerzas contra ella, si ella voluntariamente no puede ir al Ministerio Público a dar esa información. Tengo 2 minutos, licenciada. Bueno, yo quiero decirle que la investigación preliminar no la hizo la licenciada Mayra Silvera. La hizo la licenciada Sara Rodríguez y la licenciada Carla García. Y que como producto de esa investigación seria, responsable de las trabajadoras sociales, esas trabajadoras sociales fueron objeto de despido. Entonces, no es a la licenciada Silvera a quien se le tiene que pedir que dé cuentas, porque la licenciada Silvera iniciaba una investigación quizás para profundizar esas investigaciones por las cuales se destituyeron a esas 2 trabajadoras sociales. Pero entró en conocimiento de la información y su deber era trasladarlo al Ministerio Público. Y precisamente cuando estaba investigando, iniciando la investigación, porque recuerde que le dije que el personal que estaba allí no era un personal que respondía a ella y que de las investigaciones que estaba haciendo eran tan pobres los datos que se le habían dado que al compararlo con los datos que tenía el defensor del pueblo, resulta que a ella se le habían dado en su propia institución menos datos que los que había recogido el defensor del pueblo. Bueno, entonces, ante esta circunstancia, ella entonces
se plantea la posibilidad de que se haga una investigación, pero que le dejen hacer la investigación, y ahí entonces es citada el día que ya tiene conocimiento el país a que vaya, se estaba instalando la comisión, la subcomisión de la niñez, de la mujer, la niñez, la adolescencia y la familia, para, se estaba instalando para la discusión del anteproyecto de ley, que no hemos hablado de eso, el anteproyecto de ley de la Ley de Protección Integral de la Niñez. ¿Qué es lo que requiere este país realmente? ¿Verdad? Oiga, licenciada León, lamentablemente tengo que despedir el programa. Aprecio mucho, ha dado usted a conocer cosas que no se habían tocado anteriormente en otros medios. Le agradecemos esa voluntad en que se conozca. Le agradezco mucho, reitero, en nombre del equipo de Infoanálisis su participación aquí. Esperamos que esto no quede una vez más con el manto de la impunidad protegiendo grandes intereses económicos y políticos de este país. No se vayan, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.